Vélez, una histeria para Álvaro Uribe Vélez. Muy querida comunidad, muchas gracias. Muy querida comunidad, un saludo con inmenso cariño a todos ustedes. Los sábados, a pesar de que fue hace tantos años, sigo manteniendo yo un recuerdo. Seguramente mi condición humana siempre produjo errores en esos gobiernos que presidí, pero todos los sábados, de primera hora de la mañana hasta por la noche, era un gobierno dedicado a escuchar a la comunidad y a buscar soluciones, queridos ciudadanos. Eso en el gobierno Santos no ha importado. Él vive enamorado de la FARC y de espaldas al pueblo colombiano. Me recorrido en estos días que con los cafeteros, que con los pequeños industriales, que con los estudiantes, hombre, llenos de problemas, que les ha faltado un gobierno que los escuche, queridos ciudadanos. Y me preocupa que mientras Santos no le ha prestado atención a eso, algunos de los candidatos desprecian lo que es como la comunicación con la ciudadanía. En su larga vida política no lo han hecho. Por fortuna, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez tienen todo el compromiso de mantener un gran diálogo con la ciudadanía en Bogotá y en toda la patria, queridos ciudadanos. Quiero saludarlos a ustedes, a nuestro concejal Diego Molano, a nuestro representante Silvia Rodríguez, Enrique Cabrales, al doctor Muscategui, a José Jaime, a Liliana de Diago, a nuestros ediles, a todos ustedes, querida comunidad. Cuando yo salí de la presidencia en 2010, pensé que el tema de la seguridad era un tema del pasado. Y hoy quedo muy triste de ver que los colombianos en todas partes reclaman seguridad. Lo primero que necesita la seguridad es un presidente comprometido con darle seguridad a los colombianos. Que necesitan más cámaras de seguridad, por cierto. Que se necesitan más soldados y más policías, por fortuna. Vehículos y reacción, también. Pero lo primero que necesita es un presidente comprometido con la seguridad. El presidente Santos está en este momento en Europa. No es raro, no es raro. ¿Les parece muy raro que Santos esté hoy en Europa? Debería estar en un consejo comunitario, allí donde hay grandes problemas en Tumaco, o debería estar en el Catatumbo. Y está diciendo en todas partes que el país esté en paz. Y casualmente hoy una organización de Londres saca el mapa mundial de paz y aparece Colombia tan mal como Venezuela. Queridos ciudadanos. Entonces, ¿qué se requiere, queridos ciudadanos? Una gran convicción en el presidente. Marta Lucía Ramírez fue nuestra primera ministra de la Defensa. Los saludo a todos. Y me gustó tanto ver aquí personas de Mira, de Justos y Libres, personas de diferentes partidos del Centro Democrático. Cuando yo la fui a nombrar ministra de la Defensa, alguien me dijo, hombre, pero ¿cómo usted comprometido? A usted le eligieron presidente por la propuesta de seguridad democrática. Y usted comprometido con la seguridad democrática, ¿cómo se le ocurre nombrar a una mujer ministra de Defensa? Y dije, esa señora me la juego a todos estos varones, porque esa sí es firme, lo que necesita el país, queridos amigos. Me decía, no, es que la clase media bogotana está muy fajardista, que porque Fajardo es muy tranquilo, cuidado, de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las peligrosas me defiendo yo. ¿Ustedes qué quieren, la firmeza de Marta Lucía o la flojera de Fajardo? ¿Qué decirle eso al pueblo bogotano? Con toda claridad, queridos amigos, no. Que no necesitamos ahora modelaje, aquí lo que necesitamos es gobierno, queridos ciudadanos. Eso no, que estamos a 15 días jugándonos el futuro del país. Y yo sí tengo que decir en toda parte que hay que seguridad en un país que humilla la fuerza pública. Yo vengo a invitarlos a que pensemos en que este país tiene que devolverle el honor y el afecto a las Fuerzas Armadas de Colombia. Los
Nosotros no nos opusimos al plebiscito como radical, como dije, no, ¿cómo se que claro, ese paraco de Uribe que se opone al plebiscito, tal cosa, tal otra. El gobierno que acabó el paramilitarismo fue el gobierno que yo presidí, queridos ciudadanos. Y mandamos 14 en extradición a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Una de las razones por las cuales nosotros nos opusimos al plebiscito. Y después de que él no ganó, le propusimos al gobierno nacional un gran acuerdo y el gobierno no quiso. Desconoció la voluntad popular y simplemente con el Congreso enmermelado se desconocieron el plebiscito. Nosotros decíamos, hombre, pero ¿cómo humillan a las Fuerzas Armadas sometiéndolas a la gente? Es el primer país democrático que tiene un ejército democrático. Que el ejército nuestro no ha sido el ejército de la dictadura de Argentina, de la anterior dictadura de Argentina, ni de la dictadura de Chile. El ejército nuestro no ha sido el ejército de las dictaduras de Centroamérica. El ejército nuestro ha sido democrático. Y aquellos que han violado la ley los han llevado a la cárcel. La institución es respetable. Hombre, ¿cómo lo someten a la gente? El primer país que permite que unos soldados democráticos que rescataron el país del abismo sean sometidos a la justicia y sus verdugos. Y ahí va la gente de mal en peor. Nombran unos magistrados afectos a la FARC. ¿Dónde queda la imparcialidad y la justicia? Y enseguida, queridos ciudadanos, nombran una secretaria totalmente prochavista. Era la secretaria, la doctora Zamora era la secretaria del doctor Petro en Bogotá, queridos ciudadanos. ¿Y qué le pasa a un soldado, a un policía que va a la JEP? Si el soldado o el policía que va a la JEP reconoce un delito, pues se salva. Si no reconoce un delito, se somete a un juicio y corre el riesgo de que lo condenen a 20 años de cárcel. Muchos de ellos van a reconocer delitos aún no cometidos para evitar ir a la cárcel. Eso es un precedente muy grave para el país. Nosotros hemos dicho, eso hay que reformarlo, queridos amigos. Hay que devolverle el honor a las Fuerzas Armadas, que los juzgue la justicia penal militar, con todas las garantías, los que lleven 5 años intramurales, que tengan libertad condicional, pero que no los sometan a reconocer delitos aún no cometidos. Por favor, y el asesinato de soldados y policías. La impunidad genera muy mal ejemplo. Entonces, yo pregunto, ¿pedir justicia es ser radical? Lo mínimo. El Libertador decía que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y que sin justicia no hay virtud y sin virtud perece la república. Yo por eso tengo claridad en esto. 3.500, 4.000 muchachos de la FARC que hayan cometido, que estén arrepentidos y que esos muchachos estén seriamente reinsertados y estén cumpliendo, hay que apoyarlos con toda generosidad. Con toda generosidad hay que apoyarlos. Pero los Santrich y compañía, ¿ustedes creen que es justo esa impunidad? El país se olvidó que cuando yo tenía a los jefes paramilitares en una cárcel aquí y seguían delinquiendo, en 48 horas lo extradité. Y a este ahora lo metieron en la conferencia episcopal. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Protestar por eso es ser radical? ¿O pedir que este país no siga maltratando, destruyendo la justicia? Vean lo que pasó en el Cauca. Estaban en pleno diálogo la FARC y el gobierno Santos. Y la FARC asesinó 28 soldados. Nada pasó, total indulgencia. Ese mal ejemplo que hizo, que el ELN se sintiera autorizado y asesinó a los soldados del norte de Santander, y asesinó a los soldados de Arauca, y asesinó a los policías de Barranquilla. Y hace una semana la FARC asesinó a los infantes de Marina de San José del Guaviare. Y una Bacrimen en Urabá asesinó a los policías. Ahora que mañana celebramos el Día de la Madre, yo pienso mucho en la madre del soldado asesinado, en la madre del policía asesinado, queridos ciudadanos.
La mamá del soldado asesinado, la mamá del policía asesinado, siente el mismo dolor que la mamá del civil asesinado, queridos ciudadanos. Hay que rescatar el respeto y el afecto por los soldados y policías de Colombia. Déjenme terminar el tema de seguridad y vamos con otros temas. Iván Duque ha propuesto para los soldados y policías de Colombia la ley del veterano, para que una vez estén en el retiro tengan apoyo de educación, apoyo de transporte, a todos se les mejore la atención en salud, lo que llaman los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas. Pero un país con 200.000 hectáreas de coca, ya el consenso es que hay más de 200.000 hectáreas de coca, ya ni el gobierno lo puede negar. Un país con más de 200.000 hectáreas de coca es un país que nunca va a tener seguridad. Esa es la gran masa de dinero que sostiene la criminalidad y nunca va a tener empleo. Con 200.000 hectáreas de coca, financiando un chorro de contrabando, ¿quién va a generar empleo? Y hablan mucho Fajardo y de la calle y el doctor Petro y Vargas Lleras hablan del medio ambiente, pero se les olvida que el principal enemigo del medio ambiente es el narcotráfico. 200.000 hectáreas de narcotráfico destruyendo el bosque colombiano. El principal recurso ambiental que tiene Colombia está en 600.000 kilómetros cuadrados de selva virgen que aún preservamos. Y el gran enemigo es el narcotráfico, que ha destruido 2 millones de hectáreas. Si queremos seguridad hay que derrotar el narcotráfico, quiera o no la FARC, y ahí hay que hacer otra reforma, porque en el acuerdo establecieron que para poder erradicar el narcotráfico hay que pedirle permiso a la FARC. Lo disimulan, le ponen ahí un eufemismo, dicen que habrá que consultar con las comunidades de las zonas donde la FARC ha tenido influencia. Yo les hago una pregunta, ¿qué quiere Colombia? Un gobierno que por consultarle a la FARC y ser permisivo con el narcotráfico permita que sigamos con 200.000 hectáreas de coca y eso siga creciendo. O Colombia quiere un gobierno firme que derrote el narcotráfico, quiera o no quiera la FARC, queridos ciudadanos. Ese es el dilema. Cuando yo oí ahora a Eduardo y a Diego referirse al tema de la dosis personal, pasó por mi mente una vivencia que tuve hace unos 2 meses y medio en un bello municipio del sur del Huila, Acevedo, cafetero. Un educador me decía: Uribe, si gana Duque, díganle que nos haga el cerramiento del colegio. Yo le dije: hombre, pídele computadores, tabletas, buena conectividad, pídele laboratorios de física y química. Y él decía: el cerramiento del colegio. Y dije: pero ¿por qué tu insistencia? Digo: para que los jíbaros no sigan entrando a envenenar a los niños con la droga. Queridos ciudadanos, la destrucción de la familia colombiana, el gran riesgo de nuestra juventud está en la dosis personal de droga. Cuando aquí se aprobó por la Corte Constitucional, se dijo, a mi juicio equivocadamente, que permitir la dosis personal de droga es respetar el libre desarrollo de la personalidad. Todo lo contrario, eso esclaviza al ser humano, porque le destruye el sistema neural, le va afectando sus facultades intelectuales, y a medida que lo va minando, el ser humano pierde el control de su voluntad. Y cuando el ser humano pierde el control de su voluntad, pierde su libertad. La droga es un camino de esclavitud. A mí me parece muy importante la propuesta de Iván Duque de economía naranja. Deporte, cultura, todas las posibilidades a las empresas creativas de los jóvenes. Y eso va de la mano con la prohibición de la dosis personal de droga. Me sorprendió que en un debate de eso le preguntaron a todos los candidatos si estaban de acuerdo con la legalización de la droga. Y el único que dijo que estaba en desacuerdo con la legalización de la droga fue el doctor Iván Duque. Me sorprendió. Yo creí que los otros también iban a decir que iban a suprimir la dosis personal. El único que dijo que suprimía la dosis personal fue el doctor Iván Duque, queridos ciudadanos de Bogotá, de Ciudad Bolívar. Pero vea, me pregunta
Una señora en Bucaramanga, una mujer de 50 años, me dijo que a ella no la colocan, que porque tiene 50 años. Y por allá un muchacho de 22 años dijo que a él tampoco, no obstante que se graduó con honores de la universidad, que tampoco lo colocan, que por inexperto. Entonces la señora me decía, necesitamos la ley que dé una cuota en las empresas a los mayores. Y el joven decía, necesitamos que se extiendan los beneficios del primer empleo. Y otro decía, necesitamos que se regrese al SENA de Uribe, donde había programas para capacitar a las personas mayores. A propósito, cuando yo llegué a la presidencia, en Bogotá el SENA atendía 170.000 personas al año y lo dejé atendiendo 1 millón de personas al año, solamente en Bogotá, queridos ciudadanos. Y me toca recordar eso en esta época. Pues bien, les dije, eso sirve y no sirve. Si no recuperamos el empleo, eso no sirve. ¿Qué ha propuesto Iván Duque para recuperar el empleo? Primero, el país tiene que eliminar la corrupción. Un país con este tema de corrupción, nadie confía en él para invertir. El país está irritado por la corrupción. Y la corrupción tiene muchas soluciones. Han propuesto muchas medicinas. Iván Duque dice, hay que quitar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Dice, hay que adoptar una expropiación rápida que le quite la riqueza a los corruptos. Los unos proponen una cosa, proponen otra. Esas son las medicinas. Pero primero necesita el buen médico. Los buenos médicos que tiene Colombia en este momento son Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué? Porque tienen los valores morales y éticos para derrotar la corrupción. Porque tienen unas hojas de vida intachables, queridos ciudadanos. Lo segundo, el Estado. Un Estado quebrado. ¿Quién va a generar empleo? ¿Saben en qué se parecen Santos y Petro? Y también Fajardo. Fajardo estuvo ahí cerquitica. El doctor Petro dejó quebrada Bogotá. El doctor Santos deja quebrada Colombia. Y Fajardo casi quiebra Antioquia. Casi la quiebra. Hombre, el doctor Santos nos deja una nación con un 55.9 de endeudamiento. Las evidencias presupuestales futuras, que valían 22 billones, hoy valen 90. El déficit de la salud, 10 billones. ¿Qué propone Iván Duque? Cero corrupción, elimine mermelada de la política, acabe el derroche, austeridad. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mermelada a los políticos o que se resuelva el déficit de la salud? ¿Qué quieren, mis compatriotas? ¿Que siga el derroche Santos o que el país avance en la gratuidad de educación tecnológica y universitaria a los sectores de menores ingresos? Un Estado austero, un Estado austero, un Estado sin corrupción y el sector agropecuario. Qué miedo de todo el país con todas las propuestas del doctor Petro. Pero qué miedo, y recorre uno el país, la ladera cundinamarquesa, los cafeteros perdiendo, los floricultores en una situación muy delicada, en el Valle del Cauca, los productores de hortalizas y de frutas perdiendo, el empleo del campo perdiéndose. Chávez propuso expropiar el sector agropecuario de Venezuela. Expropió 5 millones de hectáreas y dejó ese país con hambre. Y fue el camino a través del cual entró a expropiar la industria, el comercio. Un día dijo que iba a expropiar las compañías metalúrgicas y de cemento para hacer vivienda social y no hizo. Ese país tiene hoy un 80% de pobreza y 4 millones de venezolanos han salido. Iván Duque, ¿qué ha dicho? Algo muy bueno que les propuso en el llano. A todos los que creen proyectos agroindustriales intensivos en empleo, 10 años de exención tributaria. Y en Tumaco le dijo a los campesinos, los va a sacar del gota a gota, del pagadiario. Se comprometió con ellos a borrar los reportes de las agencias calificadoras de riesgo para que los campesinos puedan volver a tener crédito del Banco Agrario, banco que hay que quitárselo a los políticos y manejarlo con un criterio puramente técnico y social. Una pregunta, ¿ustedes creen que en Ciudad Bolívar haya personas
reportadas, que por estar reportados por los datacréditos no les estén prestando? Muchos. Pues en los próximos días, Iván Duque va a proponer que lo que él expuso allá en Tumaco, de quitarle el reporte de los datacréditos a los campesinos colombianos para que vuelvan a ser sujetos de crédito, va a extender esa propuesta a todos los pequeños empresarios de Colombia. Una amnistía de los datacréditos para que vuelvan a tener oportunidades de crédito y de generación de empleo. Pero es un país con muchos impuestos. Mientras Estados Unidos bajó los impuestos al 21%, Chile va para el 25%. Aquí una empresa tiene que pagar entre el 66 y el 72. ¿Quién genera empleo? Iván Duque ha dicho, bajamos los impuestos. Y el problema es el predial. A mí me dicen que el predial en Bogotá también está muy caro. ¿O es mentira? Y entonces cuando el doctor Petro le iba a subir, se le reclamaba y decía, hay que cobrarle a los ricos para servirle a los pobres. Y a los pobres les causó dos perjuicios. También los puso a pagar y enseguida los deja sin oportunidad de empleo. Porque el que tiene modito, el que tiene un dinero para invertirlo generando empleo, si ese dinero se lo quitan pagando impuestos, ya no puede generar empleo. ¿Y a quién perjudica? A quien necesita el empleo. ¿Les parece que hay que intervenir el predial? Ahí está la propuesta, congelar el predial unos años. Cuando a ustedes les pregunten en la calle por qué, hombre, la respuesta es clara. El país tiene que escoger entre impuestos o empleo. Pero un país con impuestos excesivos no crea empleo de calidad, queridos ciudadanos. Y el IVA, nosotros votamos negativamente el aumento del IVA. El doctor Iván Duque está pensando alternativas para aliviar. A mí me seduciría muchísimo que una alternativa fuera que este país tenga 6 días al año sin IVA a los productos básicos. ¿Cuánto ayudaría? ¿Cuánto valen unos tenis para un muchacho que esté en primaria o bachillerato? ¿Cuánto? 35, 50. Estos Crocs míos valen 60.000. Entonces un muchacho que va a comprar, una señora que va a comprar unos tenis, va a estar a 20.000 los chinos. No, eso sí hay que recogerlos porque no son contrabando. Eso hay que militarizarlo, porque eso es contrabando, queridos amigos. Y eso acaba con el empleo nacional. Pero unos tenis de 60.000 pesos, uno de 50.000 pesos, con ese alivio del IVA, en esos días podrían valer 41.000 pesos. Y veo un país muy afectado por otros temas. Por ejemplo, los peajes. El gobierno mío creó peajes, pero hay tanto abuso hoy que si este país no atenúa los peajes, no los morigera, la comunidad indignada va a terminar con los peajes y con las concesiones. Ya se han acabado 2 concesiones, una en La Guajira y otra en Urabá. Y advierto, Iván Duque ha dicho claramente, no le pone peaje a las motos. No le pone peaje a las motos. Y otro tema ahí, el alumbrado público. Los sectores de bajos ingresos del país se quedan enormemente el alumbrado público. Eso es otro punto que hay que revisar. Las cámaras han comprado, dice Lorena. Pero debe terminar con este punto. Hemos hablado de la corrupción. Ahora llegamos a eso. Hemos hablado de cómo generar empleo. Cero corrupción, Estado austero, apoyo al agro, menos impuestos, congelar el predial, aliviar el IVA, mirar otros problemas que agravan mucho a los colombianos, como el datacrédito, etc. ¿Qué falta? El trabajador. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué país queremos? ¿El país del odio de clases que ahora se incita? El doctor Petro incita al odio de clases y al doctor Fajardo no le importa. Al doctor Fajardo no le importa. El doctor Fajardo es como que estuviera en las nubes. Como que él vaya por allá llevado en una caravana de hadas.
sin darse cuenta de los problemas nacionales. A nosotros sí nos importa. Nosotros no queremos un país lleno de clases. Nosotros queremos un país fraterno, con una economía cristiana y una relación fraterna entre empleadores y trabajadores. Por eso la propuesta, queridos ciudadanos, es al otro día, cuando el presidente de la República sancione la ley que reduzca impuestos, se debe producir el decreto que aumente sustancialmente el salario mínimo de los colombianos. Menos impuestos para las empresas, más salario mínimo para los trabajadores colombianos. Y eso puede crear una gran recuperación de la economía y del empleo. Yo le decía a la señora Bucaramanga, si eso lo logra el doctor Duque, y entonces empieza a bajar el desempleo, tú vas a llegar a esa fábrica y te van a decir, hombre, tiene 50 años, pero échele mano para acá, no le deje ir. Y le van a decir al joven, usted no tiene experiencia, pero no lo dejamos ir. Aquí lo vinculamos, lo necesitamos, aquí le enseñamos a tener experiencia. Y esa es la solución a las pensiones. Generación de empleo de calidad. Y entonces toco el tema de las pensiones. ¿Por qué, queridos amigos? Este país tiene 22 millones de trabajadores. Hay apenas en el sistema pensional 8 millones de trabajadores. 14 millones de trabajadores que están por fuera del sistema pensional. Van a llegar a viejos, edad de retiro, sin pensión, el 27% de ellos pobres. Entonces ahora viene con la infamia de que Iván Duque va a aumentar la edad de pensión. Mentira. Como el hombre es tan capaz, inteligente, el hombre les ha ganado todos los debates. Uno puede soltar, yo les he dicho, hombre, a Iván Duque suéltenlo en los debates vendados. Tápenle los ojos y amárrenle las manos y les gana. Entonces, como no le han podido ganar en los debates, ahora lo quieren minar con embustes. Que va a aumentar la edad de pensión, mentiras. Que le va a quitar la pensión a las viudas, mentiras. Que va a aumentar las semanas de cotización, mentiras. Es lo que tiene, es un gran programa de empleo de calidad para que 4 o 5 millones de colombianos se afilien al sistema pensional. Y entonces, ¿cómo se relaciona eso con el adulto mayor que ahora lo preguntaron por aquí? Diego, cuando usted y yo estábamos en el gobierno, ese era uno de nuestros amores, el adulto mayor. ¿A cómo les pagan en Bogotá? 120, lo mismo que nosotros les pagábamos. Si en esa época era, y cada 2 meses, si en esa época era poquito, hoy es una chichigua, queridos ciudadanos. Hoy es una chichigua. ¿Qué propone Iván Duque? Gradualmente. Iván Duque, tengo que insistir en la palabra gradualmente, porque ustedes que han sido queridos y amables conmigo, que me ayudaron a ser presidente, yo no quiero dejar el recuerdo que volví aquí ya viejo y peliblanco, con casi 4 nietos, a decirles mentiras. Las campañas tienen que tener optimismo y generar ilusión, sin demagogia. Iván Duque dice, gradualmente aumentar la cobertura del adulto mayor. Segundo, gradualmente ir aumentando el pago hasta que llegue a 200.000 pesos cada mes. ¿Por qué esa cifra? Porque es lo que necesita el adulto mayor para que no viva por debajo de la línea de pobreza. Pero yo no estoy conforme con eso. Nosotros tenemos que pensar en algo más ambicioso. Seguramente no lo puede hacer el gobierno del doctor Iván Duque por la situación del país. Nosotros tenemos que pensar en que este país tiene que recuperar la economía para que llegue un momento en que se le pague al adulto mayor pobre la pensión completa, queridos ciudadanos. Pongan eso en la cartilla. Eso se convierte en un objetivo político nuestro, luchar por la recuperación de la economía hasta que este país le pague a los ancianos la pensión completa. Ahora el doctor Diego estuvo hablando de educación, y entonces tú preguntas por la primera infancia. El gobierno mío apenas logró en los sectores de menores ingresos escolarizar en preescolar unos 400.000 niños. Iván Duque ha propuesto cobertura total y por eso ha propuesto 1.000 jardines infantiles, y que el tema de
la alimentación escolar, cumplimiento y honorabilidad. Miren el problema. Este año, cuando llegue el nuevo presidente, al otro día el primer reclamo de los alcaldes y gobernadores va a ser que no hay plata para terminar el año con alimentación escolar. La semana pasada que visité a Sucre, todavía no había empezado el programa de alimentación escolar de este año. Y lo segundo, se la roban. De ahí la importancia de la propuesta del doctor Iván Duque, que en todo establecimiento escolar los padres de familia sean los vigilantes, los interventores de los contratos de alimentación escolar, para que no se los roben, queridos ciudadanos. Diego, usted decía que Bogotá gradúa más o menos 100,000 bachilleres al año. ¿Cuántos entran a la universidad? 50,000, y se gradúan 30,000. O sea que de cada 100,000 bachilleres, Bogotá gradúa como universitarios o tecnólogos 30,000. ¿En qué quedan los otros 70? Y en la generalidad del país es más grave. El país se gradúa más o menos 620,000 bachilleres al año. Y de los que entran a universidad de tecnología se gradúan 180,000. Los otros quedan en una situación muy difícil. Por eso Iván Duque ha propuesto, todo bachiller se gradúa como técnico. Eso va a implicar un gran crecimiento del SENA. Un esfuerzo muy grande en un país quebrado. Pero eso lo tienen que lograr, es una propuesta muy seria. Segundo, que un muchacho que se gradúe de bachiller técnico, con un año más sea tecnólogo, con 2 o 3 años más profesional universitario. Y aquí viene el tema de la gratuidad. El doctor Petro propone gratuidad para todos. A mí me parece que eso es incumplible e injusto. Iván Duque propone gratuidad para los hogares de menores ingresos y que paguen los hogares de mayores ingresos. ¿Por qué si hay un muchacho que los padres tienen manera de pagar su matrícula universitaria, porque le van a dar gratuidad? La gratuidad hay que orientarla, focalizarla a los de menores ingresos. En Sincelejo, antes de ayer en Cali me decían, bueno, ¿qué pasa si hay gratuidad? Para un muchacho de la Universidad del Valle que paga 400,000 pesos al semestre, eso va a implicar un gran esfuerzo. Porque si hay de bajos ingresos, le tocará al gobierno de Iván Duque empezar a pagar por él. Y el Sincelejo me decía, pero es que aquí no hay universidades públicas. Yo me imagino que lo que querrá el doctor Iván Duque en ese momento es decirle, o extender las públicas, o crecer con la universidad virtual, o hacer una cosa. La privada decirle, me recibe estos 10,000 muchachos de Sincelejo. Y los de menores ingresos, que pague el gobierno por ellos, para poder tener la gratuidad. ¿Estamos entendidos? Queridos amigos, pero miren todas las necesidades del país, para no hablar de todo el tema de movilidad de Bogotá, que ya habló Diego esta mañana, etcétera, y el doctor Edward Rodríguez. La reflexión que quiero dejarles es esta. Bueno, el tema de arrendamiento para la vivienda. ¿Quiénes de ustedes tienen vivienda alquilada? Viven en vivienda alquilada. Lo que ha propuesto Iván Duque es avanzar con un crédito para que los colombianos de menores ingresos que viven en alquiler les presten. Extender el plazo del crédito a 30 años. La ley hoy da plazo máximo del crédito 20 años. Espérenme, me pongo esta gordita, porque este sol está bravo hoy. Ha propuesto un crédito a 30 años y que los colombianos que vayan gradualmente recibiendo ese crédito lo paguen con una suma mensual como lo que pagaban de alquiler. ¿Es claro eso? Él tiene un programa de 600,000 mejoramientos de vivienda, pero en ese programa de 600,000 mejoramientos de vivienda también él tiene 180,000 destinados al campo. Discapacitados. Iván Duque ha propuesto 3 o 4 temas sobre los discapacitados. 1. Muchachos que puedan ir al colegio a pesar de un nivel de discapacidad. Un entrenamiento acelerado de profesores para que los puedan atender en los colegios, en todos los colegios de Colombia.
Dos, estimular mucho las asociaciones de discapacitados, ayudarles a que tengan empleo, a que sean productivas. Una cosa que hizo el gobierno mío, pequeña, pero que es un buen ejemplo, es que nosotros promovimos asociaciones de discapacitados y contratamos con todos ellos en la administración de la limpieza de los aeropuertos colombianos. Tres, hay una ley de nuestro gobierno que sacó Óscar Iván Zuluaga como ministro, que autoriza a pagarle al discapacitado de hogar pobre y que tenga un 20, un 50% de invalidez, a pagarle la misma pensión del adulto mayor. Pero esa ley ha tenido muy poca aplicación. Iván Duque aspira a ir avanzando en la cobertura de esa ley, queridos ciudadanos. Ahí tienes tú, aquí. Yo creo que la mejor solución a la pobreza se llama el empleo de calidad y el emprendimiento. El gobierno nuestro tuvo unos programas que los llamamos de emergencia. Familias en Acción cumplían dos objetivos. Era un programa que dotaba de ingresos rápidamente a las familias más pobres, pero no se quedaba ahí, porque el requisito era que los hijos pudieran estudiar. Veo a Iván Duque muy orientado a fortalecer Familias en Acción, que las acabaron en Bogotá. Que yo dejé 142.000 familias en acción en Bogotá y las acabaron. ¿Por qué a Petro le chocaba Familias en Acción? ¿Por qué Peñalosa no la ha revivido? ¿Por qué Santos, que era un problema nacional, las dejó morir? Iván Duque está pensando en un programa de choque mientras recupera la economía para poderlo focalizar a los sectores más pobres. Pero la política contra la pobreza no es sostenible sin una gran política económica. Yo recuerdo una discusión mía con Chávez. El hombre de pronto era amable conmigo. Mientras tenía dormido el diablillo de odio castrista, él tenía momentos de amabilidad. Y un día por ahí en 2013 en Santa Marta me dijo: Uribe, ¿qué opinas de mi política social? Yo le dije: presidente, yo no la conozco en forma, pero me parece buena. Las misiones tienen su sentido para combatir la pobreza. Venezuela es un país muy rico que no debería tener pobreza. Y le dije: presidente, si quieres sostener la política social, tienes que tener una gran política económica. Si no tienes una empresa privada en camino de ser vigorosa, la política social se devuelve insostenible. Me dijo que no necesitaba, que él lo que quería era un socialismo siglo XXI con petróleo, como había indicado Fidel Castro. Le dije: no te alcanza, miren en lo que quedó. Yo les quiero decir a ustedes de todo corazón, que se necesita política social y un gran apoyo al emprendimiento. Ahí hay una gran diferencia entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por un lado e Iván Duque por otro. Sergio Fajardo se aprecia mucho de la política educativa en Antioquia. Hombre, yo no lo quiero maltratar, es el paisano. Esa política fue de discursos y no de resultados. ¿Ustedes qué quieren? ¿Gobernantes discurseros o gobernantes de resultados? Muy bien. Y entonces ya alguien me decía: no, es que Petro también tiene una política educativa muy buena como la de Duque. Y hay una diferencia. El doctor Petro propuso extender la jornada en Bogotá a 50 colegios y lo extendió a 5. Iván Duque no construyó ninguno. ¿Cuántos de los 1000 jardines propuestos, cuántos hizo? 6. Iván Duque ha sido un hombre cumplido. Él en el Banco Interamericano le cumplió a toda América Latina con la economía naranja. Pero aquí viene otro tema, lo cumplible. A mí me parece que es más realista y más justo para este país. Gratuidad en la tecnología y en la universidad para los sectores de menores ingresos, que la propuesta del doctor Petro, ya lo dije, para todos. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? El doctor Petro es enemigo de la empresa privada. ¿Para qué educamos los jóvenes? En un país sin emprendimiento,
donde no van a tener oportunidad de trabajar y los expulsan. Y el doctor Fajardo es neutro frente a eso, ni fu ni fa. No necesitamos claridad. Iván Duque es claro y contundente: educación y emprendimiento. Luis Carlos Galán solía decir que Bogotá define el rumbo político de la nación. Quiero compartir con ustedes una publicación del 1 de mayo. A raíz del Día del Trabajo, se publicaron todas las estadísticas laborales de Colombia. Me pregunté yo, ¿cuántos jóvenes colombianos entre 18 y 24 años que no están en la universidad, cuántos están desempleados? 3.400.000, dice el DANE. Un 19,5% de desempleo juvenil. Eso es explosivo. Y yo pensaba, muy bien la educación, que hay que hacerlo, pero la economía, el emprendimiento. Si no tienen la posibilidad de empresas, del Fondo Emprender, del CEN, etcétera, hombre, los educamos y el país los expulsa, como en Venezuela. Vea, yo estaba en una carretera del Valle del Cauca, haciendo política hace como 3 meses. Llegué por ahí a las 10 de la noche a un restaurantico donde venden esa lulada vallecaucana. Y entonces me dijeron, hay 90 muchachos de Venezuela aquí. Y los muchachos empezaron a fisgonear, a merodear la mesa donde yo estaba. Y alcancé a oír uno que dijo, se parece a Uribe. Yo le dije, se parece, no, es el propio. Entonces me dijeron que ellos habían vivido muy bravos conmigo, que porque yo criticaba a Chávez. Muchachos, ¿y en qué quedó Venezuela? Y se acabó. Uno muy conversón nos contó que él había estudiado todos los niveles de operación de maquinaria pesada en Venezuela. Y hombre, ¿y por qué te vas de Venezuela? Oiga su respuesta: porque con 2 semanas de salario le alcanzaba para 8 libras de arroz. ¿Y te quedas en Colombia? Digo, Colombia se está deteriorando, me voy para el Perú. Cuidado. ¿Qué? En estos días me decían, oiga Uribe, hable del fracaso del comunismo, la revolución del 17, 80 millones de muertos, 100 millones de pobres. Y no necesitamos hablar de eso. Hable de la revolución cubana, que a usted de pequeño le tocó. Hombre, yo estoy muy viejo, eso fue en el año 59. Y ese pueblo sigue muy mal, y no tampoco. Hablemos del espejo vivo. ¿Cómo es que llaman cuando la televisión es en vivo y en directo? Online. La comunicación es a internet, es online. Nosotros tenemos el ejemplo perverso online. La situación de Venezuela, queridos ciudadanos. Y el doctor Petro dice que no van a ver el discípulo amado Chávez. Y cada rato se le zafa su chavismo. Él ha bregado en todos estos días a esconder el chavismo, porque él tiene la culebrita. Una vez compré yo por ahí en la 7ª un tarrito. Vieron este tarrito, el man, y lo abrí y salió una culebra de resorte. Y yo era bregando a guardar la culebra de resorte y ella que salía. El doctor Petro brega toda hora a esconder la culebrita que él tiene, que es su chavismo, pero trata de meterla y la culebrita se le zafa. Un día insulta a las Fuerzas Armadas, al otro día propone más impuestos, al otro día más odio, al otro día expropiación del sector agropecuario. Y el doctor Fajardo, ni fu ni fa. ¿Saben? En estos días le dijo a alguien, no, es que Iván Duque es muy claro en las propuestas, y en campaña no hay que ser tan claro. Eso es bueno el doctor Fajardo, que no dice nada. No, lo bueno de Iván Duque es que es comprometido y serio. Pero han visto otra cosa, Iván Duque es un hombre muy respetuoso, es un hombre muy decente. Es un hombre claro, firme, pero muy decente. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Preguntaba a ver vos también. Nosotros hemos pedido... Llevamos 1.100.000 desayunos en bienestar y los acabaron. ¿Qué me dices? Primero que todo, buenos días para todos. Nosotros tenemos una pepa de almendra preocupación, no solo en Bogotá, sino a nivel del país, con el manejo del transporte público. Estamos sufriendo desde años atrás con el transporte público. Eso está frenando economía, trabajo, todo lo está frenando. En el 2013 se aprobó un
tipo de endeudamiento de 3.8 en esa administración. Nadie ha dado resultados, era cuando iban a hacer desde Yomás hasta la 170 Transmilenio. Eso se quedó, veremos, nadie responde ni ha dicho por esa plata. Sí, pues mire, yo le entregué al doctor Antanas Moncos en diciembre de 2002, le entregué como $1.200 millones para Transmilenio. Se gastaron, él lo hizo bien. Yo no, él lo hizo bien, eso se hizo bien. Pero se terminó eso y hay para. Bogotá lleva